Saludo cordial a los participantes del curso de resistencia a materiales. Sean bienvenidos. Les habla el profesor Akram Honsi. A continuación se dará inicio a la clase número 4, correspondiente al corte número 1. En primer lugar, debo decirles que las presentaciones que se darán durante el semestre en curso son una compilación procedente de la siguiente fuente. En primer lugar, de mis apuntes personales, producto de la experiencia durante el ejercicio profesional y además una compilación durante el desarrollo de la actividad docente. También se consultaron algunos textos bien importantes como el libro del profesor Andrew Pittel conjuntamente con el profesor Ferdinand Singer, un libro ampliamente conocido en el mundo universitario, sobre todo en la carrera de ingeniería civil, es decir, resistencia y materiales para ingenieros civiles. También pueden consultar el libro del profesor Timoshenko de mecánica teórica y práctica de la Universidad de Stanford. Además, se les presenta el texto del profesor Robert Mott de la Universidad de Dayton. Cualquier duda o cualquier consulta que ustedes puedan tener, pueden escribirme al siguiente correo: clasesprofesoracranhonsi@gmail.com. Comenzaremos con este tema denominado deformación simple. Vamos a tratar básicamente el ensayo de una probeta cilíndrica de acero, que teóricamente acá lo vamos a presentar de manera teórica. Es presentada supuestamente en un laboratorio y es sujeta o sometida a tracción. Como ustedes pueden ver en el gráfico, cuando una barra o una probeta se somete a tracción, ella inmediatamente experimenta una deformación a lo largo de su eje longitudinal y vemos un alargamiento. Caso contrario sucede cuando la misma probeta es sometida a compresión. En este caso, la barra experimenta un acortamiento de sus fibras en cuanto a su eje longitudinal. Pero además de eso, de observar un cambio, lo que significa un cambio a lo largo del eje longitudinal, simultáneamente la barra, cuando es sometida a tracción, experimenta también una reducción de su sección transversal, cosa contraria que ocurre cuando es sometida a compresión, porque la sección transversal de dicha probeta se ve ensanchada o se ve agrandada. Bien, en todo caso, cuando se somete un elemento a tracción, dentro de parámetros, digamos, de rangos de flexibilidad, observamos que la barra, si tenía originalmente una longitud llamada L0, posteriormente la misma barra, cuando es sujeta a tracción y se alarga, tendría entonces una nueva longitud denominada L final, es decir, una longitud final. Bien, estos conceptos los vamos a desarrollar con un poco más de detalle en cuanto avancemos un poco. Diagrama esfuerzo-deformación. La resistencia de un material no es el único criterio que debe utilizarse al diseñar estructuras. Frecuentemente la rigidez suele tener la misma o mayor importancia, sobre todo para nosotros los ingenieros civiles. Es muy importante el concepto de la rigidez o de las flexibilidades, que es el término contrario. Ahora, en menor grado, otras propiedades tales como la dureza, la tenacidad y la ductilidad también influyen en la elección de un material. Estas propiedades se determinan mediante pruebas, comparando los resultados obtenidos con patrones ya establecidos. Aunque la descripción completa de estas pruebas corresponde al ensayo de materiales,
examinaremos una de ellas, la prueba de tensión en el acero, dada su importancia y la inapreciable ayuda que proporciona en la introducción de otros conceptos básicos. Es decir, aquí es determinante el ensayo de la probeta cuando es sujeta o sometida a tracción. Normalmente en las universidades que cuentan con un laboratorio completo, este ensayo es típico, vamos a llamarlo así, es muy usual realizar este ensayo. Sobre todo los ingenieros graduados de hace algún tiempo importante, ¿no? Debo decir esto porque actualmente en gran parte de las universidades de la nación pues, no se dispone pues, de un laboratorio equipado para realizar algunos ensayos, algunas prácticas. Y en algunas universidades no se cuenta incluso con laboratorio. Y esto es lamentable porque es determinante, digamos, la formación de un ingeniero civil cuando se dispone de un laboratorio con un equipamiento adecuado donde pueda desarrollar estas prácticas que son fundamentales para la formación profesional de los ingenieros que salen al ejercicio profesional. Muy bien. Vamos a iniciar entonces la introducción de este tema. El capítulo anterior se dedicó exclusivamente a la resistencia de un material, es decir, a las relaciones que existen entre las fuerzas, denominadas cargas, la superficie y el esfuerzo, ¿no? En este capítulo se estudia otro gran campo de la resistencia a materiales. Aquí se estudian los cambios de forma, es decir, las deformaciones que acompañan a un determinado estado de fuerzas. Aunque se limita al caso de barras cargadas axialmente, los principios y métodos que se desarrollan son aplicables también a los casos más complejos de torsión y de flexión. En particular, se estudian las relaciones geométricas entre las deformaciones elásticas que, junto con las condiciones de equilibrio y las relaciones fuerza-deformación, permitan resolver los problemas estáticamente indeterminados. Aquí observamos un gráfico clásico de un diagrama esfuerzo-deformación, de lo que sería en todo caso una cabilla sujeta a tracción. A nivel, digamos, internacional se le denomina probeta sometida a tracción simple, ¿no? En este eje de las abscisas podemos ver entonces las deformaciones unitarias designadas por la letra griega epsilon, que es igual a delta sobre la longitud L original, ¿no? Delta es la deformación total. Y en el eje de las ordenadas está representado en los esfuerzos. Los esfuerzos son iguales a la carga aplicada sobre el área de la sección transversal. Esta carga aplicada no es otra cosa que la fuerza axial a la cual está sujeta la probeta o barra cilíndrica en forma de cabilla, como se dice acá en Venezuela. ¿Okay? Fíjense bien, entonces cuando tenemos esto observamos claramente que digamos que se desarrolla una deformación dentro de unos parámetros que se denominan, digamos, un comportamiento elástico aquí en esta línea que ustedes observan acá. Digamos que desde que se inicia el ensayo hasta donde el esfuerzo llega a este nivel y a esta deformación aproximadamente, aquí hay un límite de proporcionalidad. Significa esto que dentro de este rango se puede hablar de un límite de proporcionalidad porque es una línea recta. ¿Qué significa esto? Significa que las deformaciones bajo este rango, las deformaciones son, digamos, proporcionales a los esfuerzos y viceversa. También los esfuerzos son proporcionales a los esfuerzos. Pero esto ocurre solamente dentro del límite de proporcionalidad. Cuando avanzamos un poco más, que la barra es sujeta a un esfuerzo un poco más mayor que el anterior, a este por ejemplo, hasta acá se habla entonces de un límite de elasticidad.
¿Qué pasa con este límite de elasticidad? Significa que más allá de ese límite, la barra deja de ser elástica, deja de comportarse de forma elástica y ya no va a responder, digamos, a los teoremas de, de elasticidad, por decirlo así, ¿no? Más adelante vamos a hablar de eso, vamos a hablar de, digamos, de esos teoremas que vamos a señalar un poco más cuando avancemos en la materia, ¿no? Pero hay otro punto que es el punto de fluencia, también denominado punto de excedencia, que es este tercer punto. Ahora, a partir de este punto se dice que la barra cede o fluye. Significa que aquí se experimenta una deformación importante, incluso sin incrementar los esfuerzos, ¿no? Luego se observa cómo se eleva la curva y aquí aprecia claramente que es necesario aumentar los esfuerzos para obtener deformaciones sustanciales. Aquí esto normalmente también se le denomina rangos como decirlo así, que es necesario de endurecimiento, vamos a llamarlo así, el lugar donde aumenta el endurecimiento del material y se requiere un poco más de esfuerzo para lograr deformaciones. Bien. Hasta un punto máximo, vamos a llamarlo así, un punto de máximo esfuerzo, que más allá de él, digamos, ocurre la ruptura, ¿no? Y siempre la ruptura va a ocurrir bajo esfuerzos menores que el máximo. Vemos que esto es el diagrama típico del ensayo de una probeta sujeta a tracción. Digamos que esta filosofía o esta teoría o esta explicación que le estoy en este momento explicando, lo vamos a repetir y lo vamos a enfatizar seguramente un poco más adelante, incluso en otros cursos. Vamos a hablar sobre este mismo aspecto. Aquí está un poco, digamos, desarrollado lo que acabo de señalar de la lámina anterior. Aquí de alguna manera está escrito y pueden consultar con este texto que se le agrega, ¿no? Consideremos una probeta de acero sujeta entre las mordazas de una máquina de prueba de tensión llamada esta máquina universal. Y observemos simultáneamente la carga y el alargamiento de una determinada longitud de la misma. Los resultados se suelen representar en un gráfico en el que las ordenadas se llevan las cargas y en las abscisas los correspondientes alargamientos. ¿Sí? En esta figura anterior, que está acá, la 2.1, se representa un gráfico de esta clase donde puede observar que no aparecen representadas las fuerzas y los alargamientos totales, sino que aparecen representadas las fuerzas unitarias o esfuerzos y los alargamientos unitarios o deformaciones, como ya se le dijo anteriormente, ya que solo se pueden comparar las propiedades de una muestra con las de la otra si se reducen los valores observados a unos puntos de referencia común. Esta es la máquina universal al que yo les hacía referencia, ¿no? Aquí se puede ver claramente, y estas son las probetas que se utilizan en el laboratorio para realizar los ensayos que les mencioné. Pues estas probetas se colocan en la máquina donde son enganchados en los extremos y la probeta es sometida a una fuerza axial bien importante donde podemos lograr un alargamiento sustancial y posteriormente la rotura de la misma. Aquí se puede observar la probeta en su estado original. Luego aquí tienen una imagen de la probeta cuando es deformada y luego es retirada o es desenganchada de la máquina, digamos, un poco antes de lograr la rotura. Pero allí podemos ver un estrangulamiento. Esta parte de acá del material de la probeta sufrió un agotamiento, que se retiró la probeta o se soltó de las amarras, de los ganchos, antes de alcanzar la rotura de la misma. Digamos que esta es una imagen bien significativa
indicativa del ensayo de tracción que se realiza en el laboratorio. Vamos a hablar de algunos conceptos que manejaremos durante este capítulo, ¿no? El primero de ellos es el concepto de deformación. Deformación es el valor de la deformación unitaria, llamado épsilon. Es el coeficiente del alargamiento, es decir, la deformación total, llamada delta, y la longitud L original de la barra en su estado original, en la que se ha producido. Por lo tanto, épsilon o delta, la letra delta es igual, perdón, la letra épsilon es igual a delta, que es la deformación total, sobre la longitud de la probeta original, antes de sujetarla o antes de someterla a carga. Sin embargo, de este modo solo se obtiene el valor medio de la deformación. La expresión correcta de la deformación en cualquier punto es épsilon es igual al diferencial de delta respecto a la longitud. Esta es, digamos, la fórmula general, ¿no? Para una fórmula general para ver la expresión correcta de lo que sería entonces la deformación unitaria. Esta fórmula determina el valor de la deformación de una longitud tan pequeña que se le llama diferencial de L, que puede considerarse constante en dicha longitud. Bien, no obstante, en ciertas condiciones se puede suponer que la deformación es constante y aplicar la expresión 2.1, esta que está acá, que es más sencilla. Estas condiciones son, en primer lugar, estas condiciones son las siguientes: el elemento sometido a tensión debe tener una sección transversal, ¿verdad?, o recta constante, y el material debe ser homogéneo, y las fuerzas o carga debe ser axial, es decir, producir un esfuerzo uniforme. Estas son condiciones, digamos, idealizadas, estas tres que se presentan acá. Ahora bien, vamos a pasar a otro subcapítulo y vamos a hablar aquí de la ley de Hooke, la ley del señor Robert Hooke. Deformación axial y distorsión. Consideremos de nuevo el diagrama esfuerzo-deformación representado en la figura anterior 2.1, que ya fue analizado, y observemos su parte rectilínea. Muy bien. La pendiente de la recta es la relación entre el esfuerzo y las deformaciones. Esta relación simplemente es como decir el incremento del esfuerzo dividido entre el incremento de las deformaciones. Esto se llama módulo de elasticidad y se representa por la letra E, que no es otra cosa que la pendiente de la línea esfuerzo-deformación. En otras palabras, esta E, que es el módulo de elasticidad, es igual al esfuerzo sobre las deformaciones unitarias, que se suele escribir de la siguiente manera: si yo despejo el esfuerzo, al despejar el esfuerzo me va a ser igual entonces a E, que es el módulo de elasticidad, que no es otra cosa que la pendiente de la recta en el rango elástico, por supuesto, multiplicado por épsilon, que es la deformación unitaria, que no expresa otra cosa que la conocida ley de Hooke. En principio, Hooke solo enunció la ley que el esfuerzo es proporcional a la deformación. Fue posteriormente Thomas Young, en el año 1807, quien introdujo la expresión matemática con una constante de proporcionalidad que se llama módulo de Young. Esa es otra de las denominaciones que se le da a la letra E mayúscula que ustedes observan acá. Finalmente, este nombre se sustituyó por el módulo de elasticidad conocido hoy actualmente, ¿no?, o módulo elástico, que aunque la impresión que se trata de una medida de las propiedades elásticas del material, es una medida de la rigidez. Un nombre más apropiado hubiera sido quizás el módulo de rigidez. Bueno, pero hablar del módulo de rigidez y el módulo de elasticidad es similar, ¿no? Una cosa habla de la otra.
¿Bien? De la ley de Hooke, la ecuación 2.3 anterior, que es esta que está acá, podemos ver las unidades para el módulo de elasticidad E mayúscula. Son idénticas a las unidades de esfuerzo, sigma. ¿Por qué son idénticas? Simplemente porque el esfuerzo viene expresado en unidades de fuerza sobre área. Y como este valor es adimensional, entonces el valor de E tiene que tener las mismas unidades del valor de esfuerzo. Muy bien. Recordemos que las deformaciones epsilon es una cantidad adimensional, como por ejemplo el módulo de elasticidad para el acero es aproximadamente 200 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado. O si lo expresamos en pascal, me va a quedar entonces 200 por 10 a la 9 pascales, ya que newton sobre metro cuadrado es igual a pascales. Recuerden la primera clase que tuvimos, que hicimos un repaso general de las unidades del sistema internacional y las unidades técnicas. Bien, esto simplemente para refrescar estos conocimientos. Si empleamos entonces el prefijo G, le hace giga, ¿verdad?, del sistema internacional para representar múltiplos de 10 a la 9, esto se puede expresar como 200 gigapascales o 200 giganewton sobre metro cuadrado, que es lo mismo que decir 200 gigapascales. Otra forma de la expresión de la ley de Hooke, muy conveniente a veces, es la que se obtiene al sustituir el valor de sigma por su equivalente P sobre A, porque sigma es igual a P sobre A, y la deformación unitaria por su equivalente, que es delta sobre L. De modo que la ecuación 2.3 anterior resulta de la siguiente forma: sigma, que es P sobre A, es igual a E por epsilon, pero epsilon es igual a delta sobre L. En otras palabras, si yo despejo la deformación total, que es delta, me va a quedar igual entonces a P por L sobre A por E. Y esto no es otra cosa que sigma, o sea, el esfuerzo multiplicado por L entre E. Esto es simplemente despejar y hacer equivalencias, sustituciones, y llegamos a esta expresión 2.4 de manera muy sencilla. Bien, entonces la expresión anterior, la expresión 2.4, relaciona la deformación total delta con la fuerza o carga aplicada P, la longitud de la barra L, el área de la sección recta A y el módulo de elasticidad E. Entonces la deformación total se obtiene en las mismas unidades que la longitud L, ya que sigma y E tienen las mismas unidades. Recalquemos que en la validez de la expresión anterior 2.4, esta que está acá, hay que tener en cuenta las hipótesis siguientes. La primera hipótesis es de que la carga ha de ser axial, ya lo dijimos. Y en segundo lugar, que la barra debe ser homogénea y de sección constante, y que el esfuerzo no debe sobrepasar el límite de proporcionalidad, ya que si se propasa o sobrepasa el límite de proporcionalidad, todas estas ecuaciones anteriores no tendrían sentido. Muy bien. En todo caso, debo insistir y debo decirles que estas son situaciones hipotéticas, ¿no? Partimos de este hecho, partimos de estas hipótesis para hablar de este tema. Muy bien. Bien, con esta diapositiva final debo dar por finalizado este primer subcapítulo. Espero sea del provecho de todos ustedes y posteriormente les haré llegar las grabaciones correspondientes a los capítulos que siguen.